Capas, tipos de capas y panel de capas. En esta sección de nuestro video tutorial les voy a explicar lo que es las capas, las funciones que se desempeñan, los tipos de capas, lo que constituye el panel de capas, donde se encuentra, y generalidades del uso de las capas para que ustedes tengan una mejor manipulación y modificación de estas. Vamos a empezar diciendo que capas es todo aquello que se modifique en Photoshop. Photoshop crea una capa por cada una de las modificaciones que nosotros vayamos creando. ¿Qué es esto? Photoshop crea las capas como que si fueran sketch sobre sketch. Es como que si tuviéramos una gran pila de acetatos en las cuales cada acetato fuera conteniendo las modificaciones que nosotros hemos estado realizando. Si nosotros queremos colocar un texto, se crea una capa de texto. Si queremos colocar un objeto, se crea una capa de objeto. Si queremos colocar una imagen, pues la capa es la misma imagen. Entonces, en general, las capas es esto. Capa es el sketch sobre sketch que se crea dentro de Photoshop, simulando cada una de las modificaciones que se vayan realizando dentro del documento. Ahora, ¿dónde encontramos estas capas? Estas capas tienen un lugar específico en donde se van acumulando, que es en nuestro panel de capas. Ahora, ¿dónde está nuestro panel de capas? El panel de capas lo podemos encontrar en el extremo derecho de nuestro programa, en los iconos que estoy señalando acá. Vemos acá que este es el panel de capas. Se representa con el icono de un recuadro sobre otro recuadro, en simbología de lo que anteriormente les estaba diciendo, que es como que si se estuvieran sobreponiendo un sketch sobre otro sketch. Le damos clic y se nos despliega el panel, en el cual tiene tres viñetas. Vemos acá arriba capas, canales y trazados. El que vamos a utilizar ahorita lógicamente es el de capas, y vemos que tiene tres barras arriba y una barra abajo. Cada una de estas barras pues contiene funciones diferentes. Vemos la primera barra, que es la que constituye los tipos de filtro que nosotros queremos colocar en nuestras capas. La segunda barra es la configuración de modo de fusión para las diferentes de capa con capa. Si vemos acá, mantiene la pestaña de opacidad, que es para poder bajar y dar transparencias y que se logre ver la capa que esté bajo de la que nosotros estemos modificando. Vemos la tercera barra, es para desbloquear o bloquear el aspecto que nosotros querramos que no se estén moviendo o que no podamos manipularlos para no afectar en los cambios que le podamos hacer. Y la última capa que vemos acá, la última barra, perdón, que vemos acá es para eliminar capa. Vemos el basurero, vemos crear nueva capa, un folder, que quiere decir agruparlos. Vemos una media luna, que representa la creación de capas de ajustes. Vemos la opción para crear máscaras. Estas máscaras tienen la misma función que las máscaras de recorte en Illustrator. Vemos acá la F y la X, que quiere decir que se van a crear capas en relación a efectos dentro de las mismas capas. Ahora vamos a empezar explicando los tipos de capas. Las capas empiezan con la capa fondo. ¿Qué quiere decir una capa fondo? Una capa fondo viene dada por dos circunstancias, ya sea que sea una capa fondo hecha por una fotografía, como es el ejemplo que ahorita tengo y que les estoy mostrando, que ven acá, se toma ya la referencia como capa fondo, o viene dada por una capa fondo de un lienzo nuevo, que es este ejemplo. Vemos acá, está en blanco y se crea la capa con el nombre de fondo
al igual que en la otra que ya les estaba mencionando. Ahora, teniendo estas dos, Photoshop siempre las muestra como un fondo bloqueado. ¿Por qué los muestra así? Porque lo toma como que si fuera la base de nuestro trabajo, la base de del documento del cual vamos a estar sobreponiendo otras capas, y que al final va a ser un solo lienzo. Por eso lo coloca bloqueado, pero si nosotros queremos trabajar sobre este fondo, simplemente le damos doble clic, se nos va a desplegar un cuadro que dice nueva capa, porque al hacer esto lo que estamos haciendo es que estamos convirtiendo el fondo en una capa normal, común de imagen, a la cual podemos modificar. Vemos acá, se va a crear como capa 0. Trae otras opciones que son para colocar color y diferenciarlas unas de otras, por si no le queremos estar cambiando el nombre. A la vez trae su modo, que quiere decir el aspecto que nosotros queremos que tenga como efecto esta capa. También hay se crean capas a partir de estas. Según el modo que nosotros elijamos, así se crea la capa sobrepuesta. Vemos acá también si queremos que afecte con opacidad o si no queremos, ahí nosotros decidimos. Le damos OK y hoy vemos que ya todos los aspectos que estaban que estaban en nuestras barras están habilitados para que nosotros podamos ocuparlos y modificarlos sobre nuestra capa. Vemos acá ya se pusieron visibles y ya los podemos modificar. Lo mismo sucede cuando tenemos una capa fondo de lienzo. Le damos doble clic y ya podemos modificarla al igual que la otra. Cerramos esta y nos vamos a quedar trabajando solo con estas. Ahora viene el otro tipo de capa, que es una capa objeto. ¿A qué nos referimos con capa objeto? Con capa objeto es crear una capa en base a un objeto seleccionado de nuestras herramientas predeterminadas por Photoshop. Vemos acá, tenemos las opciones, tenemos las diferentes formas, seleccionamos el rectángulo, hacemos nuestro rectángulo y ya lo tenemos acá. Este rectángulo lo podemos modificar según color, según aspecto, lo podemos hacer pentágono, podemos modificar los vértices, etcétera. En nuestra capa vemos acá que se muestra una imagen en miniatura, al igual que en la anterior. Le podemos dar doble clic y pues ya ahí podemos modificar el color de nuestro rectángulo. Si bien vemos, se crea este mismo aspecto de acá. Eso quiere decir que es editable, o sea que es modificable según el tipo de capa que nosotros queramos hacerla. Luego está la capa tipo texto, que esta se crea automáticamente al seleccionar la herramienta de texto. Vemos acá, se cambian las propiedades en la parte superior y enmarcamos en donde nosotros queremos que esté nuestro texto. Este lo podemos modificar siempre y cuando esté seleccionada nuestra capa de texto. Vemos, podemos seleccionar otro tipo de letra, así, otro color, etcétera. Tenemos que tener muy en cuenta que a medida nosotros vayamos creando las capas van a ir de forma que van a ir apareciendo acá, la última que se ha creado primero. Tenemos que tener bien en cuenta esto, porque si nosotros queremos trabajar en que se mire la inferior antes de la última que pusimos, entonces las podemos desplazar manteniendo el botón izquierdo de nuestro mouse presionado. Si vemos acá, podemos movilizar a la parte que nosotros querramos. Teniendo esto, ya tenemos la capa fondo, capa de objeto y capa de texto. Ahora viene la capa objeto inteligente.
¿qué nos pasa ahora? ¿Qué acaba de pasar ahorita? ¿Qué acaba de sucedernos? ¿Qué es lo que nos acaba de decir el programa? Que tenemos que tener seleccionado una capa para poder modificarla. Ahora bien, si nosotros nos vamos a las propiedades de la herramienta mover, podemos modificar eso. Acá nos dice que podemos hacer una selección automática y se pueden mostrar los controles de transformación. Si ven acá. Ahora, ¿por qué quiero yo que eso se esté habilitado? Esto nos va a ser muy útil, porque si yo no tengo habilitado esto, yo me tengo que ir a la capa para poder modificar exactamente esa parte de mi documento. Si yo quiero modificar el texto, quiero tomar esta capa y moverla, y estoy en el rectángulo, yo no puedo hacer eso porque la que se me mueve es mi capa de rectángulo nada más. Entonces tengo que colocarme en mi capa base, mi capa fondo, para poder movilizarla. Eso es mientras yo no tenga habilitado la selección automática. Si ven ahí dice seleccionar un grupo o capa automáticamente haciendo clic sobre ella. Entonces, la ventaja de tener habilitado esto, habilitada la selección automática por capas, porque si fuera por grupo es que si yo tengo seleccionado esto, se me mueve todo el grupo, pero si yo lo tengo por capa, ahorita está seleccionada esta capa lienzo. Ahorita que ya está seleccionado esto, yo quiero movilizar la capa del texto. Yo le doy clic a la capa y ahí mismo se puede mover. No tengo la necesidad de irme directamente a la capa, sino que en el mismo espacio de trabajo yo le doy clic y de ahí lo puedo mover. Eso es el beneficio de tener la selección automática. Ahora bien, si yo quiero tener que se muestren los controles de transformación, sucede esto que ustedes ven. Ha aparecido un recuadro en el espacio en el que se ha trabajado el texto. Vamos acá. Ha aparecido ese recuadro. Si ustedes ven, se mantiene así con estas opciones. Para mí, en mi persona, yo recomiendo que estén habilitadas porque es mucho más fácil a la hora de estar manipulando dentro del programa.